Pero bueno, incorporamos a la mesa a esta investigadora de la Universidad Nacional de San Juan en materia de política internacional, Janina. ¿Cómo estás, Jotayan? Bienvenida, Janina. Bueno, la verdad es que todo puesto en Estados Unidos ahora, mirando lo que es la Asamblea General, atravesada además por el tema palestino, ¿no? Y cómo varios países se han sumado a reconocer el Estado palestino. Y cada vez los que no lo hacen están quedando en minoría. Sí, ha habido, ya el año pasado hubieron un par de países, entre ellos España, 5, pero ahora ha sido como una nueva ola, digamos, para mí positiva, es reconocer, recordemos un pequeño dato histórico, sé que no tenemos mucho tiempo hoy, pero digamos la población, lo que sería Cisjordania, no y Gaza, primero es un pueblo milenario, ¿no?, en el territorio. Y después el proyecto de los dos estados, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, una propuesta de reconocimiento a ambos dos, ¿no? Porque parece que nos olvidamos de este dato histórico ahora desconociendo. Argentina, tiene relativamente poco tiempo de reconocimiento, desde el 2010, pero creo que es muy positivo en el sentido de hacer formal en el plano internacional algo que ya existe, y creo que de cara también a estos dos últimos años del 23, digamos, en términos de pérdidas humanitarias y lo que es un genocidio, digamos, si uno lee el derecho internacional, es un genocidio, y de alguna manera creo que da un mensaje. Y eso es lo que ha impulsado obviamente a países como Francia Yo creo que la visibilidad internacional y la opinión pública ayuda de alguna manera a que muchos por ahí o se animen, digamos, o de alguna manera se vean compelidos. De alguna manera también, pienso yo, esta es una especulación, puede también ser una parada estratégica, digamos, o una posición estratégica de Europa, sin romper con Estados Unidos, pero diciendo nuestra posición con respecto a es otra, ¿no? Porque no es cualquier estado, Francia, y el peso que tienen en Europa, histórico y actual. O sea, el ideal es imaginar dos estados vecinos conviviendo pacíficamente. Difícil, digamos, en términos también de lo que ha planteado Israel en estos últimos tiempos, ¿no? Que esta cuestión de, yo siempre decía, cómo conciliar o que bajo qué condiciones hay paz cuando se asume al otro como un enemigo existencial. Esto quiere decir que la existencia del otro es una amenaza para la supervivencia, y creo que el mundo está, como lo charlábamos la otra vez, en un momento muy delicado en muchos aspectos, y creo que la prudencia internacional es importante para los jefes de Estado. Y estando reconocido por tantos países, ¿tiene un lugar, un sillón en Naciones Unidas, Palestina? En concreto todavía no, es miembro observador creo desde 2012, pero está un pasito. Hay como formas, ¿sí? Ya la declaración es una especie de reconocimiento formal por los estados, ¿no? Porque hay otras cuestiones jurídicas. Población tiene, territorio delimitado, un gobierno que ejerce, y el reconocimiento internacional es la otra característica. Y hoy por hoy, de los más de 190 países, más del 90% los reconoce. Obviamente. ¿Y qué implicaría para justamente este país poder comenzar a formar parte ya? Y primero que tendría subjetividad jurídica internacional. Es un sujeto internacional y por tanto es un sujeto de derechos, o sea, puede relacionarse, establecer acuerdos, y a la vez también tiene deberes, que los viene teniendo encima porque paga costos, ¿no? Pero es un reconocimiento de un hecho histórico. Por esto yo también hablaba, no nos alcanzaría el tiempo, pero la historicidad de esto, sino porque por ahí el que escucha hoy, o los más chicos, hay que Palestina, y va a decir, bueno, ¿y estos quiénes son? Estos son los pueblos milenarios que, después de lo sucedido en la Segunda Guerra, se crea, porque era esta idea de Israel, que era un pueblo sin territorio, ¿no? Y también se construyó como una especie de mito de un territorio sin pueblo, ¿no? Pero realmente hay pueblos, los pueblos celtas, hay toda una historia ahí de los pueblos. Por eso el respeto, ya aceptando, digamos, esta posición de los dos estados, pero respetando en términos de lo que implica la soberanía, que implica el respeto de los principios del derecho internacional, como la integridad territorial, todos esos derechos, digamos, entre otros, ¿no? Están pasando algunas cosas en la Asamblea General de Naciones Unidas, en esta Asamblea General de Naciones Unidas, que uno por ahí no. Justamente ese mapa es un mapa de Le Monde interactivo, que marca en rojito, digamos,
los países que no reconocen. Ahí vemos este peso del 92%. Los verdes más claritos son los que han venido reconociendo anteriormente y, digamos, el verde de Argentina, por ejemplo, es de 2010, ¿no? Y los verdes más oscuros son los más recientes. Sí. Y vemos ahí la importancia, por eso vemos que está verde oscurito Europa, lo que pasa es que es chiquito el mapa, ¿no? Sí. Pero ya es prácticamente la mayoría de la comunidad internacional. Bretaña, Eso Francia, sí, España. también hay actores claves que son importantes y tienen peso, porque entre las consideraciones deben ser aceptados por el Consejo de Seguridad, donde Sí, sabemos claro, que Estados Unidos es uno de ellos. Claro, que hay 5 con derecho a veto. A veto. Esto quiere decir que pueden impugnar cualquier decisión. Bien. Decía que bueno, que están pasando cosas extrañas. Se escuchaba, bueno, hablabas de soberanía. Sí. El discurso del presidente Lula fue muy buen discurso, porque bueno, planteó el tema de la soberanía, planteó el tema de que la única guerra que hay que librar en este mundo es la guerra contra el hambre, la desigualdad. Y bueno, apuntó indirectamente a algunas de las acciones de Estados Unidos y esta inmiscusión que está haciendo en el Caribe, como diciendo, si hay una irregularidad y hay narcotráfico, hay que juzgarlos, no ejecutarlos. Hay herramientas legales, tanto internas de los estados como internacionales. Por eso, no atacar esto que decíamos, esto de la política exterior y a veces interna, postlegal, quiere decir no respetar el derecho. Digo, porque interna también. Recordemos, por ejemplo, las leyes patrióticas después del 11 de septiembre. Lamentablemente hay un proceso que viene de ahí y que con este momento de inestabilidad internacional, desde el punto de vista, vemos algunos ejes de conflictos importantes, desde el punto de vista económico, macroeconómico, de disputa global entre Estados Unidos y China, que también se juega en Argentina. Hoy, por ejemplo, acá cerquita nomás, con el telescopio, por ejemplo, ¿no? Eso nos preguntábamos hace rato. ¿Qué va a pasar con las inversiones de mineras en minería? Lo del radiotelescopio, la minadora que se está esperando para los paneles solares. Por ahora, por lo que he escuchado, de segunda mano, digamos, el proyecto sigue, pero esto es parte de un acuerdo internacional. Y como todo acuerdo internacional, los estados en la comunidad internacional no tienen como un gobierno que los obligue a cumplir normas, son soberanos. Pero el derecho internacional es la autoobligación. Entonces, un acuerdo se supone una autoobligación de cumplirlo. Pero salvo que tengan cláusulas, por ejemplo, de que no se pueden denunciar, que es como renunciar, sí puede un Estado, en derecho de su soberanía, renunciar a eso. Entonces Argentina, bajo su potestad soberana y el gobierno que la ejerce, ¿no? Porque recordemos que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno que ejerce. La soberanía estatal puede denunciar, o sea, renunciar a esos tratados. También. Y sorprendió a todos el discurso de Donald Trump, halagando a Lula, ¿no? Que yo creo que el más sorprendido fue el propio presidente de Brasil, ¿no? Diciendo, un gran tipo, tenemos química, nos hemos caído re bien. No entendía nada. Yo siempre le digo a mis estudiantes que también, y la verdad que hay que estudiarlo también a veces es parte hasta de la geoestrategia. Hay una colega, Daniela Castro, que es especialista, es muy importante, digo, un poco para entender psicología, pero también entender que Brasil es una potencia regional importante, ¿sí? Y la comunidad internacional, los estados negocian, los estados tienen intereses geoestratégicos, económicos, políticos, y eso es un acercamiento porque no es menor. Es más, Brasil fue un aliado histórico de Estados Unidos, digo, décadas pasadas, que hasta Argentina en su momento de autonomía relativa lo miraba hasta con poco recelo. Entonces lo que buscan también por ahí las grandes potencias es buscar los aliados regionales, como lo hacen en Asia-Pacífico, por ejemplo, con India, con Australia. Con Da la Japón. sensación de que cuando un país se le planta, ahí es cuando Donald Trump quiere quedar bien y qué sé yo, porque antes había estado Baja como guardia, inmiscuyéndose, le ha prohibido el ingreso a los jueces que han juzgado y que lo han encontrado con todas las pruebas a Bolsonaro como golpista, ¿no?
Por eso a veces digo, una cosa son las bravuconadas, las grandes declaraciones y después lo que se firma, la letrita, en épocas, digamos, también de alta tensión, si no busquemos datos de si siguen las negociaciones por el petróleo venezolano, ¿no? Una cosa son las relaciones económicas y la interdependencia y las necesidades, y justamente Estados Unidos, el buscar la influencia china, tiene que ver con recursos estratégicos argentinos. Por eso aparece ahora esta idea de litio, cobre, que en San Juan existe. Es estratégico un recurso, no es simplemente natural, porque es estratégico tanto para el proceso, el modelo productivo global, estamos hablando, se habla de una cuarta revolución industrial, que yo ya digo, le queda chico industrial, porque es mucho más que industrial, es digital, donde vemos esta transformación tecnológica, sociotecnológica. Yo creo que estamos atravesando un cambio civilizatorio que todavía no estamos dimensionando, y hay ciertos minerales estratégicos, tierras raras, y Argentina los tiene. Sí. Sí. Bueno, todavía no empieza a hablar Mireille, ¿no? No, todavía no. Ahí en el control están atentos. Nos hemos pasado unos minutitos, Sí. pero te agradecemos muchísimo. Muy interesante, como siempre. Escucharte, Janina, en todo el análisis. Seguramente la semana que viene te vamos a tener acá para seguir desasnando y analizando un poco todo lo que tiene que ver con la geopolítica, que no es menor, para tratar de entender un poco lo que pasa en el mundo. Sí, porque la verdad que estamos en un mundo tan, y en nuestro país. tan cambiante, tan transformándose, ¿no? Minuto a minuto. Minuto a minuto, tal cual. Bueno, muchas gracias, Rami. Gracias, Gusti. Nos vemos mañana a las 11, como todos los días. Hasta luego. Adiós.